de Fuerza Popular y la congresista Sigrid Bazán de la izquierda. Entonces, nosotros estamos siempre alertas y decimos, ya, ¿ahora qué va a venir? ¿Con qué nos van a salir? ¿Qué nuevos sobrecostos, sobrecarga o qué atentado a la formalización laboral van a perpetrar nuestros amigos del Congreso? Y eso se está transmitiendo por redes sociales. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Pero yo no tengo ningún empacho en decir que el populismo, en un país de 85% de informalidad, 75%, perdón, más el populismo afecta seriamente el futuro del país. Entonces, ojalá que el nuevo ministro Fernando Varela, que en su discurso inaugural dijo que iba a asumir una lucha frontal contra la informalidad laboral, se asesore bien y tenga economistas, no abogados. El Perú no necesita abogados, sobramos abogados, necesitamos técnicos especialistas en gestión pública. Y bueno, ya hice mi primera catarsis, bien, y prosigo con la exposición. Bueno, ese es el cuadro, que ustedes lo conocen, sobre aplicación de los regímenes. Excelente. La norma también estableció regímenes temporales. ¿Qué pasa si una empresa está en régimen común y de pronto conversó con algunos de ustedes, contadores avesados, y le dicen, oye, pero existe este régimen? Ah, entonces me puedo acoger, si estoy dentro de los supuestos, sí te puedes acoger. Muy bien, me acojo, perfecto. ¿Y qué pasa con mis trabajadores actuales, con los 8 que tengo? ¿Pasan a MIPE? No, ellos van a seguir en el régimen que estaban. Si están en régimen común, bien, continúa en régimen común, pero los nuevos que contrates, sí los puedes contratar por el régimen de MIPES. Pero esto va a generar, digamos, problemas al interior de la empresa, afectación a lo que se denomina clima laboral, porque van a tener 2 trabajadores haciendo lo mismo, uno en régimen común ganando todos los beneficios y el que entró después ganando régimen MIPES. Y eso, por experiencia, ha generado problemas. Pero ¿qué pasa si una empresa, sea MIPE, sea micro o pequeña empresa, generaba ventas durante el año y le va excelente y supera los 8.000 durante 2 años, los 8.400.000 soles de ventas o los 715.000 soles? Entonces, si durante 2 años ya no es ni micro ni pequeña empresa, se le concede como un año de gracia más para que pueda ya después entrar al régimen consecutivo, al régimen común o al régimen de pequeñas empresas. Porque la idea es que las empresas crezcan, se desarrollan, venden más, contratan más trabajadores. Entonces la norma también se pone en el supuesto del crecimiento de ventas de las empresas. Existe una exclusión, porque ¿qué pasa? Como todo, los empresarios son maximizadores, ¿no es cierto? Y entonces buscan aprovechar al máximo las ventajas de la ley. Y lo que hacen es crear pequeñas unidades empresariales que trabajan de manera coordinada y ninguna supera los 10 trabajadores. Entonces son 50 en total, pero repartidos en unidades económicas de 9, 8, 7 y no, ninguna supera los 10 y se mantienen en microempresa. Entonces, aquí hay un fraude a la ley, porque si se demuestra que existe vinculación económica bajo las diferentes modalidades de la misma, cuando se comparten mando fundamentalmente, comparten dirección, no dirección fiscal, sino dirección de la gestión de la empresa, cuando los accionistas se repiten en un porcentaje, hay normas de copy sobre eso, entonces se entiende que es solo un grupo de empresas, es un solo grupo de empresas, y con lo cual ese desmembramiento en pequeñas unidades de microempresa es un acto contrario a la ley. Entonces, si viene una fiscalización de SUNAFIL y es un fiscalizador ducho y diestro como existen y detecta esta transgresión, entonces considerará a todos los trabajadores dentro de una sola unidad económica y ya no serán ni micro ni pequeña empresa, serán régimen común. Y esto se hizo y se hace todavía, es separar en pequeñas unidades económicas cuando el mismo titular es una persona con 5 EIRLs con diferentes nombres, pero
y trabajan de manera conjunta, todos bajo el régimen de microempresa, transgrediendo la norma que ya de por sí es ventajosa. Ahora, vamos unos números rápidamente. ¿Cuánto representan las medianas, pequeñas y microempresas en el Perú? En el Perú, el 95.6% son microempresas, pequeñas unidades económicas, que afrontan los avatares de la economía día a día. Y ciertamente no hay estadística para saber cuántos dejan de funcionar, porque si se registraron, si se inscribieron, pueden no desarrollar actividad económica, pero continúan inscritas. Pero puede ser que ya no les interese funcionar más. Pueden dar de baja el RUC, pero continúan inscritas en el registro de MIPES en el Perú. Pero no sabemos cuántas se dan de baja. Ustedes saben que un porcentaje altísimo de empresas en el Perú fracasan. ¿Cuántos emprendimientos fracasan? Pero el peruano no se rinde y el peruano vuelve a crear otra empresa, vuelve a inventar otro negocio, vuelve a generar nuevas ideas, se asocia, ¿bien? Porque el peruano no se va a rendir. Entonces vuelve a crear otra unidad económica. Entonces, si son bien asesorados, se vuelven a inscribir en el registro de MIPES. Pero representan ese número importante. El 3.8 están dentro de lo que se califica como pequeñas empresas. Y solamente el 0.1% del total de MIPYMES son mediana empresa. Entonces, el gran número está aquí, en las microempresas. El impacto económico. ¿Bien? En materia de empleo, vean ustedes qué importante, el 91% de la PEA ocupada en el país pertenece a las MIPYMES. Ahí está la gran masa laboral del Perú. ¿Y a qué se dedican? Un 85.2% a comercio y servicios. Adquirir bienes y comprarlos o recibirlos en concesión y venderlos, ¿no? Las transacciones económicas y a brindar servicios. Excelente. Y solamente el 14.8% actividad productiva, en manufactura, construcción, ¿no? En minería, que es reducida en mano de obra, pero en menor medida. Y aquí viene el dato, ¿no? Según estadísticas del INEI, las MIPYMES son el 99.5% de todas las empresas formales del país. Quiere decir que el 0.5% son las grandes empresas, que se les denomina de esa manera, ¿no? Que son unidades de más de 100 trabajadores. Contrastemos esto con la economía de otros países, donde la microempresa es la excepción y ahí sí hay un régimen laboral especial que se justifica por ser la excepción, ¿no? ¿Cierto? Si uno va a España, Argentina, a México, son grandes conglomerados económicos, un trabajador trabaja por una empresa de 100, 200, 300 trabajadores y hay sindicatos muy fuertes, poderosos, influyentes. Y aquí en el Perú, gran parte del fracaso del sindicalismo es este número. Y vean ustedes, del 0.5% de las empresas grandes en el Perú, el número de empresas que tienen sindicatos son el 5%. Entonces, si trasladamos ese número de la afiliación sindical al Perú, total, son décimas. Entonces, el peruano tiene vocación hacia la sindicalización, hacia afiliarse a un sindicato y hacer actividad sindical, pese a que el Perú ha suscrito todas las normas internacionales sobre sindicalización. No. El peruano, los jóvenes en gran medida, no tienen atracción hacia la sindicalización. No estoy censurando la sindicalización, solamente doy un dato frío. Entonces, vean ustedes la trascendencia y la importancia, este dato ya lo vimos, a qué se dedican las MIPES, comercio y servicios en estos porcentajes, producción menos comercio. Ahora, vamos a ver cómo han crecido y evolucionado las MIPYMES rápidamente. Antes de la pandemia eran 2.118.000 MIPYMES registradas. Con la pandemia cayeron dramáticamente, pero
vean ustedes, las MIPYMES formales participan solamente el 31.2% del valor agregado de nuestra economía. ¿Qué significa esto del valor agregado? Es el valor adicional que se le da a un bien o un servicio al ser transformado, ser mejorado, ser enriquecido durante el proceso productivo. Es decir, ¿cuánto más le agregamos a un bien para que valga más? Y lo que vemos es que las MIPYMES no aportan en gran medida al valor agregado de nuestros bienes y productos, diferente a la gran minería, diferente a la agroindustria, por ejemplo, diferente a la pesca, ¿no? Que el proceso productivo de la pesca genera un valor agregado importante, pero las MIPYMES tienen escaso valor agregado. ¿Qué significa entonces? Que su productividad es muy baja, que su índice de ingresos son reducidos, son poco rentables, son casi economía de subsistencia. Entonces, eso nos va a llevar a otra pregunta incómoda que vamos a intentar responder al final. Es decir, ¿necesitamos MIPYMES en el país? Son una realidad, existen, pero necesitamos MIPYMES, o en todo caso necesitamos tantas MIPYMES, un porcentaje tan grande de MIPYMES en el país. Entonces, vean ustedes, el detalle de la evolución de las formales, cómo se ve un crecimiento anual o un decrecimiento. En la pandemia decrece ostensiblemente y hay una nueva explosión en relación al año anterior, pero no alcanza todavía niveles prepandemia 2018-2019, pese a todas las normas que hemos visto y a incentivos que vamos a conversar muy rápidamente a continuación. Sus ventas, las ventas de las MIPYMES, ¿bien? De momentos importantes, bueno, cuando la economía estaba en un momento importante también, durante el gobierno de don Alan García, ¿no? Aprovechando el precio de los commodities y el precio alto de los minerales en el país, pero luego vienen decreciendo las ventas de las MIPYMES, las ventas totales de alguna manera crecen, pero su aporte, el porcentaje al PBI, decrece. Las ventas crecen, pero su aporte al PBI decrece. Y bueno, en pandemia cae y bueno, se recupera de alguna manera, pero no a niveles prepandemia. Las grandes perjudicadas con la pandemia, con el desastre económico de la pandemia, fueron las MIPYMES. Porque las MIPYMES, sobre todo las informales, no tenían reactiva, por ejemplo. No se cogieron de reactiva, ¿no? Acá no voy a pedir que levantemos la mano quién se cogió de reactiva o si conoce a alguien que se cogió de reactiva, ¿bien? Pero benefició a muchísimas empresas y hasta empresas de publicidad, ¿no? Que no aportan grandemente a la economía, recibieron decenas de miles de soles por Reactiva Perú. Estudios de abogados recibieron Reactiva Perú, pero cientos, sino decenas de miles de MIPYMES, formales o informales, cerraron por la pandemia. Pequeños negocios, pero surgieron otros, ¿no? Surgieron otros negocios durante la pandemia. Muy bien. Entonces, financiamiento. En el financiamiento también existen esfuerzos del gobierno central para tratar de dar financiamiento a las MIPYMES, ¿no? Y existen programas, el FAE, el PAE, Reactiva, otros para algunas pequeñas y sobre todo medianas empresas. Pero vemos ratios de inclusión financiera que también son muy reducidos. Se ha probado, estudios de Chacaltana, de otros economistas han probado que las pymes informales prefieren acudir al sector financiero informal, a los prestamistas, con altas tasas de interés, porque acceder al mercado formal les resulta muy difícil, porque acceder a todos estos planes, ¿sí?, a cualquier plan de financiamiento, significa formalizarse. Dicen, señor, si usted quiere acceder a estos créditos de financiamiento, aunque no sean revolventes, tiene que formalizarse, inscribirse aquí y tener un RUC y acogerse a algún régimen tributario. Entonces, eso disuade, pero obviamente también quien presta el dinero tiene que tener algún tipo de garantías o saber a quién le está prestando el dinero.
¿cierto? Un sujeto identificado, que tenga un RUC, un domicilio fiscal, saber a quién le estoy prestando el dinero, que es dinero público. Bueno, en este caso, pese a todos los aportes, no se logró este financiamiento completo. Vean, este es un mapa que establece del 100% de empresas de MIPES, donde se ubica el gran número. Este cuadro, que es de COMEX Perú, establece ratios, ¿no? Por ejemplo, el más morado es Lima. En Lima. Están ubicadas entre el 8 y el 12% del total de MIPES del Perú. ¿Por qué este rango tan alto? Bueno, porque se cierran, se abren, no se puede llegar a un número exacto, sino porcentualmente, ¿no? Y contrastamos también con los que son del morado claro, están entre el 4 y el 8% de las MIPES. Y vamos al más dramático, entre el 0 y el 2% están aquí. En Cerro de Pasco, esto es, ustedes me lo van a decir, esto es Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. ¿Cómo me voy a olvidar? Mi mamá es de Huancavelica. Bueno, ahí están ubicados entre el 0 y el 2% de las empresas MIPES formales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el resto no existe? No, es que el 98% de las MIPES ahí son informales. Los altos números, índices de informalidad están en estas zonas. Lo que es gris, la Sierra Central, bien, está Cajamarca, y está también estos tres distritos, tres provincias de las más pobres, tres regiones de las más pobres del Perú. Entonces, todo esto que hemos conversado, vean cómo se traslada a este cuadro, a este mapa. Entonces, vamos avanzando. Las MIPES. Los problemas de las MIPES, como hemos visto, son que no tienen una economía de escala. Son pequeñas unidades productivas para satisfacer necesidades muy pequeñas para un mercado obviamente pequeño. Hay esfuerzos para unir a las MIPES, para hacer clústeres para exportar o satisfacer el mercado nacional. Hay una ley reciente que la vamos a ver que establece que el Estado priorizará la compra de las MIPES en los concursos públicos. Hay puntaje adicional en los concursos públicos cuando una MIPE se presenta para obtener la buena pro. Bien, pese a todo eso, pero las dificultades son realmente la dificultad de acceso al crédito, la falta de mano de obra especializada, son jóvenes que terminan el colegio o no terminan el colegio, tienen poco valor agregado la mano de obra en el Perú en términos generales, pero también la informalidad de los contratos y los clientes. Si no tenemos formalidades en las relaciones contractuales, la posibilidad de incumplimiento, de transgresiones, de judicialización, de demandas, de denuncias es muy alto. Es decir, la informalidad, como ustedes saben, incrementa los costos de transacción al final. Lo que parece simple, ¿no? Un simple acuerdo de voluntades, ya nos ponemos de acuerdo, listo, al final genera muchos más problemas, disputas, transgresiones que son distractores para la economía. Entonces, estos son los grandes problemas que afrontan las MIPES. Estos son los planes, los paso muy rápidamente. Por ejemplo, Impulso Perú, creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Constitucionalizado, establecido, ¿no? Que, miren, otorgó hasta 2.000 millones de soles para las empresas del sistema financiero y cooperativas para que presten a las micro y pequeñas empresas. Este plan tiene esas características, lo paso rápidamente. Hay otro plan muy interesante que es Proinnovate para MIPYMES, donde pueden acceder a fondos de entre 45.000 y medio millón de soles sin créditos ni préstamos. ¿Sí? Presentar un proyecto innovador. Tengo este proyecto innovador, es calificado, se te presta este dinero a una tasa bajísima. Muy bien, por parte del Estado no se puede decir que no existe una preocupación, pero estos esfuerzos pueden resultar insuficientes ante la enormidad del problema. Es como cuando el Ministerio de Trabajo dice, ¿no? Plan trabajo joven. Muy bien,
vamos a crear 50.000 empleos temporales a nivel nacional. Ya. ¿Eso, señores, tiene algún efecto? Si 250.000 jóvenes ingresan anualmente a la PEA y hasta más. Son empleos temporales, 50.000. Eso, como dicen, no le hace ni rasguños al problema de la informalidad. Son esfuerzos, sí, pero esos esfuerzos por lo general, lamentablemente, son insuficientes. Esa es la norma de impulso que le señalaba yo, de prioridad o de beneficios adicionales para las empresas MIPES en contrataciones del Estado. Este cuadro es una explicación del cuadro que hemos visto, muy parecido al que vimos anteriormente, la proporción de empresas informales. Vean, en esta zona que he morado, entre el 90 y 93% de las empresas son informales, se reduce en Arequipa, en Lima, bueno, en el sur del país y en La Libertad. Ahora, veamos una de las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué la informalidad? Yo sé que ustedes están cansados por todas las charlas y conferencias de todo el día. Les digo que lo que viene va a estar muy bien. ¿Cuáles son las causas? Se alude a una falta de compromiso del Estado para crear y concientizar una cultura de la formalización. Entonces, por ejemplo, se habla que en la currícula escolar debería, junto con educación cívica, inculcar valores del emprendedurismo. Es decir, cómo crear una empresa, cómo tener una idea, potenciarla, saber bases, criterios elementales para los jóvenes en la edad escolar. Y no esperar que lleguen a la universidad para estudiar administración de empresas y tenerlos, sino, si somos un país de emprendedores, debería haber formación. Esa es una de las primeras ideas, ¿no? Que el régimen laboral debería mejorarse. Señores, ese régimen laboral es inmejorable. Ya no se puede bajar más los sobrecostos laborales en el país para las micro y pequeñas empresas. Crear normas tributarias nuevas. Bueno, el ministro de Economía hoy día también señaló que se van a simplificar los regímenes tributarios. Bueno, ojalá, pero que sean más ventajosos para los contribuyentes y sobre todo para las MIPES, para que puedan de alguna manera querer formalizarse. Y otra de las razones que se alude es de lo que yo aludía al gen peruano. Es decir, el peruano es formal por naturaleza o informal, y eso ya responde a estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos y hasta psiquiátricos, ¿bien? De que si el peruano es de por sí informal, si el peruano puede actuar de acuerdo a un marco legal adecuado, o si es que el peruano siempre está buscando el desvío, la ruta, colarse a la cola, vacunarse antes, siendo presidente de la República, ¿no? Ir por la vía auxiliar, ir en contra, no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, si es que el peruano es de alguna manera así, si es informal. Y si esto es cierto, entonces ya estamos hechos. No se puede hacer nada, pero es siempre respuesta a un tema cultural, creo yo, y porque yo por lo que he leído hace tiempo e investigado. Pero no hay respuestas únicas, como vamos a ver en un momento. Otro elemento, bien, es según el Banco Central de Reserva, que las empresas no adoptan la formalidad es porque existen altos costos para formalizarse. Existe un alto costo administrativo, trabas burocráticas que se tienen que eliminar, un régimen tributario que todavía es un poco complicado y el laboral también. Entonces, el marco normativo no es el adecuado, según el BCR. Pero, y otro elemento, es que crece la informalidad laboral. Y la informalidad laboral significa que el 75% de los peruanos vamos a quedarnos quietos en nuestras casas, no, o vamos al empleo informal o creamos emprendimientos personales para generar los ingresos, si el Estado no está respondiendo a estas situaciones. Pero más que un problema de Estado, desde mi punto de vista, es un problema de mercado, que vamos a ver a continuación.
Como ya les hacía referencia, el impacto del COVID fue devastador para las micro y pequeñas empresas y todavía ellas no logran recuperarse los niveles prepandemia. Bien, ahora, ya vamos entrando en la parte final de la exposición. Este tuit apareció antes de ayer, que es de Gianfranco Ferrari, un alto funcionario del Banco de Crédito del Perú, que hacía referencia a este estudio del Banco Mundial que señalaba que el Perú registraba una caída del índice de calidad del empleo. Hay un índice de calidad del empleo. ¿Qué mide este índice de calidad del empleo? Varios factores. En primero, la productividad, es decir, producir mejor, de mejor calidad, con los menores recursos posibles. Esa es la productividad. Y la productividad, señores, es la base, el sostenimiento del capitalismo. Otra palabra escondida que a veces nos cuesta pronunciar aquí en el Perú. Pues bien, el ingreso laboral, los ingresos que perciben los trabajadores, vinculado al qué tipo de contrato tienen, si es un contrato sin ninguna formalidad, si es un contrato por tiempo determinado o un contrato por tiempo indeterminado. Y sabemos que la informalidad es 75%, los contratos temporales dentro de los formales son el 90% y los trabajadores formales con contrato por tiempo indeterminado son el 10%. Muy bien, esto es correcto en una economía que se respete y que quiere ingresar a la OCDE. No, son números insostenibles. Bueno, esos son los criterios. Y entonces dice, ¿qué se vincula a la calidad del empleo? Son factores que influyen en el mismo, como el bienestar económico, sabemos cómo está el país, social, psíquico y la salud de los trabajadores. Todos estos factores toma en cuenta el Banco Mundial para decirnos algo muy duro, que el Perú ha decrecido en la calidad de empleo y además que según el 2022 alcanzó una tasa del 75.7% de informalidad, de trabajadores contratados en la informalidad. Colombia tiene el 57.3% de informalidad, que también es alto, y Chile 27.2%. Bueno, no señala Bolivia, el dato no aparece Bolivia, pero debe estar en altos también niveles, Venezuela también, pero la contrapartida es Uruguay, por ejemplo, que tiene niveles muy reducidos de informalidad. Hace muchos años, unos 25 años, los uruguayos se asustaron cuando tenían 25% de informalidad y han logrado llevar al país a un nivel OCDE, primer mundo, de 10% de informalidad, mediante un compromiso Estado, empresarios, sindicatos. Bueno, en el Perú estamos aquí, a estos niveles. Y entonces, ya llegando al final de la exposición, señores. La pregunta, a ver, si hace más de 15 años tenemos el régimen de micro y pequeñas empresas, más de 15 años, que establece un régimen laboral claramente ventajoso para el empleador, para el empresario, en comparación al régimen común. Si además de eso, si existe un gran mercado de MIPES, ¿no es cierto? Un gran número de MIPES para ser formalizadas, ¿por qué la formalización es mínima en el Perú? ¿Por qué razón? Y no voy a entrar al régimen tributario, pero también existen regímenes tributarios claramente ventajosos frente al régimen común, al régimen ordinario normal tributario. Bueno, ¿por qué razón? Entonces, si para las MIPES casi no existe SUNAFIL, bueno, acá no sé si habrá inspectores de SUNAFIL, les mando un saludo muy grande. Pero hace muchos años, y hago la segunda digresión de la intervención, hace muchos años el doctor Mario Pasco Cosmópolis, un prestigioso laboralista, asimilaba la función de los inspectores de trabajo al de un cazador en un zoológico. Un cazador va con su arma a un zoológico y va y busca un rinoceronte, ¡pum!, lo mata. Va a un tigre de Bengala, ¡pum!, lo mata.
a un león, lo mata. Entonces él dice, maté a un elefante, a un tigre de Bengala y a un león. Pero están en un zoológico, encerrados, identificados. Bien, a ver, ese mismo cazador que va